Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. El juicio político a la Corte Suprema empieza a tener efectos concretos dentro del máximo tribunal. Los 4 jueces están en una interna incluso más feroz que la del Frente de Todos. O sea, Cristina y Alberto parecen amigos al lado de la interna entre los jueces. Los jueces, los mafiosos de la Corte Suprema, son mafiosos y están peleados entre sí. O sea que Guy Ritchie podría hacer una película con los 4 y ponerle de título Juegos, Trampas y un arma humeante de la que no salió la bala. Si, como dice Michel Foucault, las instituciones judiciales son una herramienta de control social, nos están controlando desde el descontrol, porque es un quilombo la Corte Suprema. La Corte respondió a un pedido de informe al Congreso en un gesto que por primera vez valida la legitimidad del juicio político. Y además, esa respuesta muestra un conflicto entre Rosati y Maqueda, o sea, el santafesino versus el cordobés. O sea, lo peor de Santa Fe versus lo peor de Córdoba. Es como si se enfrentaran Miguel del Cel contra, algún otro humorista pedorro, machista, ignorante. O sea, contra Luis Juez. Básicamente, ¿para qué doy tanta vuelta si es Luis Juez? Vamos por partes. Que no es lo mismo que lo que dijo Macri cuando era joven y se fue a Brasil. Él dijo, vamos por las autopartes. Es distinto. Vamos por partes. La Comisión de Juicio Político le requirió a la Corte Suprema un informe sobre el desmanejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación, la OSPJN. Una especie de, ¿cómo hicieron para convertir a una de las mejores obras sociales del país en un programa de atención médica menos confiable que la clínica de Rubén Mühlberger? Nick Riviera no te atiende por OSPJN porque no le transmite seguridad. O sea, sacás un turno por OSPJN y no te cobran plus, te cobran pus, porque está todo podrido. La Corte respondió a ese pedido y por lo tanto está admitiendo la legalidad de todo el proceso. Acá hay un dato, porque los mismos jueces enjuiciados le dan más legitimidad al juicio político en su contra que los periodistas de Clarín, La Nación y algunos medios oficialistas. O sea, probablemente el juicio político sea, como dice la oposición, puro circo. Pero al menos ya se logró que los payasos se estén pegando entre sí. La Corte podría haber contestado que no corresponde ninguna respuesta porque el juicio político es ilegal o ilegítimo. Y no hizo eso. Contestó a la requisitoria. Por ende, el juicio es legal. Según la misma Corte, el juicio a la Corte es legal. A los macristas que se oponen al juicio político, esto los deja con menos argumento que una película porno. Y además, entre la documentación que envió la Corte está el mail, el correo electrónico que Juan Carlos Maqueda le dirigió a sus colegas de la Corte Suprema el 30 de agosto de 2021, admitiendo los desastres ocurridos en la obra social. Es como si los 4 fantásticos tuvieran que explicar un incendio y Mr. Fantástico mandara la foto del hombre antorcha. En este momento, Juan Carlos Maqueda es el meme de "no me quemes". De hecho, el martes pasado la Corte Suprema le había aceptado la renuncia al director de la obra social, Aldo Tonón, que es un hombre de confianza de Maqueda y que desde que se evidenciaron sus desmanejos en la obra social es conocido como Aldo Tongón. 2 días después, el secretario administrativo de la Corte, que tenía poder sobre la obra social, Héctor Marchi, que está vinculado con Ricardo Lorenzetti, recusó a toda la Corte, pero en especial a los otros 3 integrantes, o sea, a Rosati, a Carlos Rosenblatt y a Maqueda, porque, según dijo, están protegidos por Elisa Carrió. Es un quilombo total. Están más peleados que los hermanos Gallagher. O sea, están más peleados que Macri con el despertador. Están más peleados que Alberto con sus promesas de campaña. Están más peleados que yo con el peine. Están más peleados que Canal 13 con el rating. Están más peleados que Mario Pergolini con los derechos laborales. El mail de Maqueda que Rosati le mandó a la Comisión de Juicio Político es sobrecogedor. O sea, es como Horacio Rodríguez Larreta, que te coge con un sobrecogedor. En ese mail, enviado el 31 de agosto de 2021, como ya dijimos, Maqueda dice: "No presento una renuncia porque no conozco ninguna resolución que me hubiera designado". Es hermoso, es hermoso. Es como Kramer cuando lo quieren echar de Brand Leland en Seinfeld y dice: "Che, yo en realidad ni siquiera trabajo acá". En ese mail, Maqueda reconoce: "Estábamos en una obra social insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas". Bueno, era como cualquier prepaga, digamos, no era tan grave. Bueno, se eliminaron prácticas corruptas, dice Maqueda, reconociendo que había prácticas corruptas.
Mi tarea no fue acompañada de una modernización, se frustraron licitaciones de equipos informáticos, no se mejoró la atención administrativa. De eso se queja Maqueda. Y acá hay un dato, porque que Maqueda te eche en cara la falta de modernización es muy fuerte. Es como que venga Mirta Legrand a decirte qué viejo que estás. Todas las autorizaciones dependen de una sola persona, dice Maqueda, reconociendo que hay una situación sumamente irregular en la obra social. Y dice: ustedes deberían saber, les dice a los otros jueces, la ímproba tarea de intermediación que durante estos años tuvo el personal de mi vocalía, a quienes acudían magistrados, funcionarios y empleados para obtener respuestas a sus pedidos. Dedicaron igual tiempo a sus tareas que a los reclamos de la obra social. Esto lo dice textual Maqueda. O sea, los que trabajaban supuestamente en temas judiciales con Maqueda en la Corte Suprema se dedicaron a responder las quejas de los afiliados de la obra social del Poder Judicial. ¡Una locura! O sea, a ver, podríamos pensar que ¿por qué hay causas que se demoran 20 años en la Corte Suprema? Bueno, porque Maqueda tiene que resolver un análisis de orina que le pidieron a un fiscal, tiene que autorizar una internación, tiene que validar una receta y así no se puede. Así no se puede. De alguna manera esto explica por qué la Corte Suprema validó la cautelar de Clarín, aduciendo que el Estado no podía definir las tarifas y que además tenía que hacer 48 horas de reposo. No lo puede terminar de decir. Pero es más gracioso lo que pasó en realidad. Después de ese mail de Maqueda, la Corte ordenó una auditoría sobre la obra social que hace quedar a El Día Después de Mañana como una película de romance, porque es una película que no tiene tanta catástrofe como la obra social del Poder Judicial. Según esa auditoría, la obra social funcionaba sin directorio, con un solo integrante, que es el pariente de Maqueda, ahora conocido como Aldo Tongón, y funcionó 5 años sin auditorías, sin manuales de procedimiento, sin auditor de prestadores y sin presupuesto de gasto y sin sistema formal de contabilidad. O sea, llamaron los hermanovios Milei y dijeron que el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial era muy oscuro. Además, Tongón le adjudicó el contrato de suministro de medicamentos a una empresa cordobesa, Farmandat, sin la estructura ni la trayectoria requerida. Maqueda habría hecho la gran Macri, darle la licitación a un amigo. Además, los medicamentos vencidos no se devolvían a los laboratorios, eran retirados por una empresa de la que no se sabe el nombre. Igual acá creo que tiene cierta lógica, porque en general todo lo que hace esta Corte Suprema Mafiosa de Justicia no tiene nombre. Además, hay 78 empleados por contrato, pero no están los contratos. No tienen una obra social, tienen una cueva de negocios. O sea, está bien, no te autorizan una radiografía, ok, pero te cambian dólares a precio blue. Con el escándalo de la obra social arrancó una pelea descomunal entre los mafiosos. Lorenzetti pidió sanciones contra los hombres de Maqueda. Los otros jueces promueven una reforma de la obra social. Aldo Tonón o Aldo Tongón renunció y le aceptaron la renuncia, pero tiene que hacer una declaración jurada de bienes. Onda, juro que a este tomógrafo siempre lo tuve en el living de mi casa. Es herencia de un tío. Y, mientras tanto, la Corte tiene que explicar por qué nunca designó al directorio, por qué nunca le asignó presupuesto a la obra social, por qué no llevó adelante ningún control y por qué se cagó en la salud de los trabajadores y jubilados judiciales como si se tratara, no sé, de algún derecho de algún dirigente kirchnerista. A todo esto hay que agregarle la interna entre Héctor Marchi y los 4 supremos, la pelea con Carrió y las maniobras de Rosati para darle más poder a Silvio Robles, que es el operador macrista que aparece en los chats con D'Alessandro. O sea, es un tren fantasma de escándalos, es mafia y escándalos. Llamen a Scorsese para que haga una película porque ya tiene todo lo que busca. Ayer hubo actos y homenajes en todo el país para recordar a los caídos en Malvinas al cumplirse 41 años del comienzo de la guerra. Salvo el macrismo, todos reivindicaron la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur. Mucha gente que vota por Bullrich posteó que no se olvida de Malvinas. Tiene lógica, porque en el caso de la hipocresía, una persona puede reprimir sus verdaderos pensamientos o emociones para mostrar una imagen pública diferente y más aceptable. Por lo tanto, la hipocresía es represión. Y Bullrich también. Alberto Fernández le dio una extensísima entrevista a Tomás Rebord en El Método, programón, gran producto de YouTube. Dijo sobre las internas: si hay algo que no está en mis planes es terminar con el kirchnerismo, porque soy parte de eso. Mi objetivo es mejorar lo que somos. Bueno,
Hay por lo menos 4 mentiras en esas 2 oraciones. Por lo menos. Bueno, de todas formas, en la entrevista, Alberto dejó en claro que él no va a permitir que nadie diga que él no puede. Él mismo lo dice primero. Alberto también dejó en claro que no todo está perdido. Todavía queda mucho más para perder. Y que no hay nadie como él para convencernos de que quienes tengan dudas sobre sus capacidades probablemente tengan algún motivo. Hay que reconocer que Alberto se mostró firme en una convicción, ¿no? Que aquellos que alguna vez nos reímos de sus sueños, vamos a aprender una lección cuando nos riamos de sus fracasos. Personalmente tuve sensaciones encontradas cuando aclaró que la victoria depende solo de nosotros. Porque si él es parte de nosotros... Bueno, estamos... ¿Cómo es? A la bola, ¿no? Por otro lado, la estrategia de Alberto no es mala, porque no hay fuerza capaz de derribar a quien ya esté en el piso. Si lo ves así... Alberto también dijo, la oposición durante años intentó que yo entregue a Cristina, pero no me conocen, porque eso jamás lo haría, porque no lo merece Cristina. Bueno, Alberto, Cristina está condenada e inhabilitada de por vida para ejercer cargos políticos. Desde acá parece que lo hubieran entregado. O sea, desde acá, probablemente un tema de perspectiva, pero desde acá parece. Hay una convocatoria para manifestarnos el 13 de abril. Ese día se van a cumplir 7 años del histórico discurso de Cristina en Comodoro Pi, en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, en los primeros meses de la mamertocracia. Fuimos una multitud en Plaza Lavalle durante la semana pasada. Tenemos que ser una multitud el 13 de abril y en cada manifestación hasta que el Poder Judicial deje de ser un búnker del PRO. Hay que decirle basta a esta intención macrista de convertir al Poder Judicial en una especie de PJ cordobés. Aerolíneas Argentinas tendrá 60 frecuencias más en el segundo trimestre de este año. Se suman vuelos para que se vea que los precios no son lo único que vuela en Argentina. No, señor. El padre Paco dijo el viernes, en el último de sus 7 días de huelga de hambre, que enfrentan a una Corte Suprema asesina que no dijo nada del préstamo infame del FMI. Desde Juntos por el Cambio ya dijeron que su Corte Suprema no es asesina, que podrá ser mafiosa, saqueadora, evasora, asesina, pero ninguno de los 4 jueces es actor porno. El dirigente alfonsinista Leopoldo Moró criticó a la Unión Cívica Radical por aceptar al dirigente ultraderechista José Luis Espert dentro de la alianza de Juntos por el Cambio. Los dichos de Moró generaron gran sorpresa en un vastísimo sector de la población que no estaba al tanto de que la Unión Cívica Radical aún existía. María Eugenia Vidal anunció que definirá si es precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio a fines de abril. ¿Cómo no recordar aquí el inicio del poema de T.S. Eliot? Abril es el mes más cruel, engendra lilas de la tierra muerta. Joaquín Sabina, creo que ya sabemos quién te robó el mes de abril. El Fondo Monetario Internacional dio el visto bueno a las metas del cuarto trimestre del año pasado y desembolsó 5.400 millones de dólares. El organismo también aprobó la flexibilización de las reservas que pidió el gobierno argentino debido a la baja de las exportaciones por la tremenda sequía. Esto es como cuando te están descuartizando, pero te fían las curitas, te las anotan. En Río Negro, el gobierno de Joe Lewis y Arabella Carreras realizó una nueva oferta salarial a la Unión de Trabajadores de la Educación que consiste en un aumento del 50,77% acumulado entre enero y agosto. El sindicato consideró que es insuficiente, obviamente, pero el gobierno dice que no puede mejorar más la oferta por culpa de la sequía. No hay más chauchas que ofrecer. Hoy es el Día de las Trabajadoras de Casas Particulares. Se conmemora el día de hoy por la fecha de promulgación de la ley que reconoce sus derechos en 2013, durante el gobierno de Cristina. Para el pueblo, una conquista. Para la oligarquía, una molestia. Ay, ¿cómo voy a blanquear a mi empleada si es negra? Organismos de derechos humanos celebraron la condena al ex policía médico Alejandro Balbuena, quien fingía ser periodista de la agencia Rodolfo Walsh para realizar espionaje ilegal a organizaciones sociales y políticas. Nosotros sospechábamos de Balbuena porque redactaba las notas de una manera medio extraña, ¿no? Una cosa así, tipo 2 masculinos y una femenina huyeron de infante en posición de cúbito dorsal. Era raro. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estuvo hoy en el corte de los colectiveros en la General Paz. Estaban protestando los colectiveros por el crimen del chofer de la línea 620 y debió ser evacuado por la policía. A Berni le pegaron y le tiraron piedras. Dirigentes macristas, periodistas y personajes de la farándula política, valga la triple redundancia, salieron a festejar la agresión a Berni. Y acá hay que decir que es cierto, un poco de razón
tienen los dirigentes macristas en decir que Bernie hizo algo que ellos jamás harían, ¿no? Que es dar la cara. En todos los canales pasaron una y otra vez la secuencia de la agresión a Bernie. No lo vamos a pasar acá, ya la viste por todos lados. Se rieron de la ironía de que fuera la policía de la ciudad la que rescatara a Bernie, pero no pasaron tanto esta otra secuencia que vas a ver ahora. ¿Por qué será que no la pasaron tanto? Y lo golpean también a un colectivero. de la ciudad, sí. Un chofer que estaba dialogando con uno de los... Le pega a un colectivero. Sí. Con las manos en alto, ¿no? De manera innecesaria, esto hay que decirlo también, ¿eh? De manera innecesaria el golpe que le dio a este chofer de colectivo. No, y acá hay que tener, por eso digo, acá no estamos hablando de que Bernie se metió en una barriada y... Acá estamos hablando de trabajadores colectiveros, formales. Milagro Sala ya lleva 2.634 días privada de la libertad. Su prisión política no parece formar parte de la agenda nacional. Nosotros la recordamos todos los días y en todas las funciones de Peroncho le mandamos un abrazo en forma de aplauso. El sábado en Córdoba no fue la excepción. Querida compañera Milagro Sala, estoy en Córdoba, en el Sindicato de Maravilla nuevamente y toda esta gente quiere decirte que está con vos, que no estás sola. Te mandamos fuerza, compañera. Te queremos mucho. Desde Córdoba con amor. Fuerza, compañera. Hola, buenas noches, compañeras y compañeros. Les quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerle ese aplauso y ese cariño que me están brindando desde Córdoba, del Sindicato de la Maravilla. Milagro Sala, presa política. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos puede dar una mano, entra a peroncho.ar y hacer un aporte o, mejor aún, suscríbete. Y en peroncho.ar también puedes ver la info de los próximos shows. Tenemos show este miércoles 5 de abril en Córdoba en el Sindicato de Maravillas y este viernes 7 de abril vamos a Río Cuarto. Hace un montón que no vamos a Río Cuarto, estoy muy contento. Vamos a estar en el Viejo Cook. Info y reservas en peroncho.ar. Llega la construcción colectiva del chiste a Peroncho Delivery, llega el top 3. La consigna, souvenirs que se trajo de Estados Unidos Alberto Fernández. Hoy participan Feli Borgna, Patricio Limeres y Caótica Lila. ¿Por qué se me trabó la lengua para decir Patricio? No tiene sentido. Puesto número 3, se trajo una gorra de Maga pensando que era por Tomás Rebord. Qué buen programa ese Maga, ¿eh? Puesto número 2, se trajo el facón de oro y plata que le regaló Carlitos a Bush en los 90. Alberto le tuvo que devolver el dólar simbólico con intereses. ¡Qué memoria, qué memoria! Y finalmente, ¿qué souvenir se trajo de Estados Unidos Alberto Fernández? Puesto número 1, Alberto se trajo una lapicera en reemplazo de la que le regaló el fondo. Se ve que aún no es Paco. Para mañana la consigna es la siguiente. Si Cortázar fuera la retista. Ahí va, rara la consigna. Si Cortázar fuera la retista, títulos de sus libros. Por ejemplo, en lugar de Las armas secretas, las Taser Berreta. O Rayuela, bueno, Rayuela quedaría igual porque es algo pintado en el piso. Participa y tenemos acá el único noticiero que todos los días te informa, te pone alegre a pesar de que muchas veces, pero cada vez más veces las noticias son más tristes que creer que no fracasaste solo porque no lo intentaste y además te invita a una construcción colectiva. No sé qué más querés, no sé qué más, decí que no me entregaste cuando ya estoy entregado, si no te sirvo. Muchas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa y soberana, mejor dicho, gracias totales. Un abrazo para Martín Salaverry desde Estados Unidos que nos mandó ahí un aporte en la gorra internacional con PayPal. Muchas gracias, gracias totales. Y volvemos mañana porque mañana es mejor. Vos sabés que la iba a ver completa la entrevista, la iba a ver completa, pero justo estaban repitiendo el partido de Taller Instituto y después lo repitieron de nuevo. Bueno, eso.